sobre la importancia de la salud bucal en la salud general, que necesita una medicina multidisciplinaria. Como vemos aquí, dice el oral microbioma y la respuesta del huésped, respuesta inmunológica alterada, es lo que va a producir enfermedades sistémicas. Se basa en la publicación que señalamos aquí abajo de divulgación periodontal de periodontitis a revisión a enfermedad sistémica, una revisión de 1960-2020, y que se publica en el blog que señaló de Dr. José Arias de luxan.com. Bueno, pues señalo esta frase de la medicina multidisciplinar es necesaria que involucre a biólogos celulares, biólogos de la matriz, farmacólogos, científicos, ingenieros expertos en biomateriales y nanotecnólogos. Esta frase de Bartol de Periodontology 2000, una revista de periodoncia que publica temas monográficos interesantísimos. Entonces, cuando leímos esta frase me impresionó muchísimo el que hubiera biólogos celulares y biólogos de la matriz. Entonces, bueno, pues la superespecialización ha llegado a ser tan interesante que hay muchísimas cosas que cito artículos, pero que realmente no entiendo perfectamente. Necesitaría que me los explicara un microbiólogo, un inmunólogo, de cada una de las enfermedades que cito. Perfecto, pues esta colaboración es interesante y desde aquí os pido ayuda a todos los especialistas que os pueda interesar este tema tan apasionante. Bien, en esta primera diapositiva vemos cómo ya en 2007 se forma este grupo que estudia Global Oral and Systemic Health y cita que hay bacteriemias diarias en la periodontitis e inflamación sistémica. Entonces señala aquí una muela con la bolsa periodontal llena de gérmenes y entonces entre la encía y el diente se filtran estos gérmenes y esta bolsa puede ser cada vez más profunda, se rompe la inserción epitelial, esto ya lo hemos explicado en muchas presentaciones anteriores, pero es importantísimo ver cómo esa inflamación de la encía va a estar la superficie del epitelio ulcerado y entonces a través de esas úlceras puede salir sangre. Entonces todos los pacientes que sangran por las encías, aunque sean poco, pues tienen bacteriemias diarias y entonces esas pueden pasar gérmenes y sus productos y la llegada de células inflamatorias. Entonces va a producir muchas enfermedades, como se señala aquí a la derecha. Entonces, todos los gérmenes y todos los productos que pasan a través de la sangre y la respuesta de segunda inflamación, lo que señalamos en la izquierda, la segunda respuesta inflamatoria pues va a afectar a la enfermedad cardiovascular, arteriosclerosis, alteración de la placenta con niños prematuros, partos prematuros y niños de bajo peso, etc. Bien, en este estudio sobre bacteriemias de 2008 se pone los tratamientos dentales y enfermedades que pueden padecer bacteriemia. Y entonces, entre los tratamientos dentales, desde la extracción, pericoronaritis, raspado radicular, sondaje periodontal, eliminar una sutura, tratamientos de ortodoncia, restauraciones dentarias y tratamientos de ortodoncia, van a poder producir bacteriemias. Y en este mismo artículo compara estos tratamientos bucales con restos de exploraciones médicas como sigmoidoscopia, enema de bario y biopsias, y entonces todas las que están señaladas el porcentaje, el tanto por ciento en rojo son procedimientos bucales frente a estos otros tres procedimientos médicos de medicina general en que ninguno de ellos llega al 20%. Bien, entonces cuando en 2011 se empieza a estudiar el microbioma humano, es un proyecto de 2011, y entonces
vemos cómo es importantísimo el microbioma bucal, que es por donde entran todas las porquerías que pueden entrar en el cuerpo, entran por la boca, y como la boca es el mecanismo por el que entran los gérmenes y pueden llegar a pasar al resto del cuerpo, con lo cual no se puede olvidar la boca, ¿no? Entonces, en este trabajo de Proctor de 2011 señalaba los sitios donde se han tomado las muestras y vemos como en el resto del cuerpo señalado a la derecha, pues se estudia desde la piel, zonas aéreas externas como son la nariz, el tubo digestivo, se estudian en las heces la cantidad de gérmenes que puede haber. En la vagina se estudian 3 partes, la anterior, media y posterior, pero en la boca se estudian más que en todo el resto del cuerpo. Entonces, en la boca se estudia la encía insertada, el paladar duro, la garganta, las amígdalas, el dorso de la lengua y la mucosa bucal. Y en los dientes se distingue pues, la zona supragingival y la placa subgingival. Y después la saliva, que como veremos es interesantísimo lo que se ha podido investigar en los últimos años sobre la saliva en detección de muchas enfermedades. Pero señalamos aquí esta cita, que luego explicamos en otro artículo, en el que explicaba ya mi padre diciendo que se traga 1,5 litros de saliva al día, y él dijo, como también se puede llegar a investigar, y los investigadores habían llegado a la conclusión de que se puede llegar a tragar medio litro de pus al año, porque cada día este 1,5 litros de saliva puede contener entre 10 elevado a 8 y 10 elevado a 12 gérmenes. Bien, es interesantísimo, con lo cual en este artículo de Kagthor Urbanovich de 2019 explica cómo la saliva pues, tiene montones de componentes ómicos, biomarcadores moleculares, etcétera, etcétera, que también se pueden encontrar en sangre y orina, pero se han estudiado en el plasma en muchos sitios, pero a veces se puede hacer en la boca, que dicen que en la saliva se puede detectar sin necesidad de pinchar en el cuerpo humano, ¿no? O sea que sin intervención. Bien, entonces, en este artículo interesante vemos en la figura 1 como la validez clínica de la saliva y nuevas tecnologías para detectar cánceres y otras muchas enfermedades. Aquí a la derecha señalamos cómo las enfermedades periodontitis, caries, reabsorción radicular del hueso, el soporte óseo y el síndrome de Sjögren. Bien, entonces esta saliva en los cánceres se ha estudiado en cáncer de cerebro, en el cáncer bucales y orodigestivos, en el cáncer de esófago, en el cáncer de pulmón, en el cáncer de mama, cáncer pancreático, gástrico y ovario, entre otras enfermedades. Y después enfermedades del sistema nervioso central que afectan como el Alzheimer, la migraña crónica, pero enfermedades cardiovasculares, leucemias, el síndrome de inmunodeficiencia humana, el SIDA, la hepatitis, diabetes mellitus, obesidad, etc., ¿no? Con lo cual se demuestra que la multidisciplinar medicina es muy importante, esa colaboración. Entonces vemos cómo la saliva es el espejo del cuerpo. En esta diapositiva se ven todas las funciones de la saliva, que pueden ser desde antibacteriano, antifúngico, antivírico, etcétera, que mantiene la homeostasis, mantiene el pH y mantiene la cantidad de saliva, pero que se puede alterar por muchos fármacos y muchísimas cosas. Afecta también a la digestión. Bueno, se puede ver con calma toda la cantidad de inmunoglobulinas y cosas que se pueden estudiar y las funciones
de estas líneas de defensa que empiezan ya antes de que entre en el cuerpo humano, ¿no? Bueno, las tecnologías complejísimas que hay en la saliva se puede llegar por esta técnica del EFIRM, que es Electric Field Induced Release and Measurement, pues han conseguido determinar una serie de productos que determinan que existe un cáncer, por ejemplo, ¿no? Bien, cuando hemos estudiado la periodontitis, esto está sacado de internet, pero vemos que en la periodontitis hay una tormenta de citocinas. Hemos oído hablar como en el COVID, pues también existe una tormenta de citocinas. Pero claro, si los pacientes tienen sangrado de encías, tienen encía inflamada y todos estos factores de tormentas de citocinas, gérmenes, etcétera, bacteriemias, pues se va a agravar muchísimo. Entonces, en la comunidad bucal microbiana, la superficie de los dientes y en las bolsas pueden ocurrir interacciones antagonistas y cooperativas, y estas cambian de acuerdo con la dieta, la masticación, para eso es necesario los dientes, las alteraciones de la saliva, la mala higiene bucal, y le señalaremos con qué se debe uno cepillar, y la medicación. Entonces, en las personas mayores, en el COVID y pandemias en los mayores, vemos como muchos tienen serostomía, que depende en parte por la edad, que las glándulas se van perdiendo función, pero los que tienen mucha edad son desdentados, dejan las castañuelas en la mesilla y toman más de 6 píldoras, pues ya tienen el problema de alteración de muchos fármacos que tienen efectos secundarios anticolinérgicos que van a producir también serostomía, ¿no? Entonces decían que los mayores en las residencias con el COVID mueren más los que tienen problemas para masticar por periodontitis de larga duración con bacteriemias diarias y pérdida de dientes. En este interesante estudio de una universidad de Holanda vemos cómo la placa bacteriana se puede determinar de 0 a 3 puntos, señalan estos autores, y entonces vemos en la foto del número A, señalada por A, pues que tiene poca placa, pero poca inflamación, pero ya se ha producido retracción de la encía y sarro en la raíz visible, con lo cual la retracción de la encía ya demuestra que ha habido una enfermedad periodontal. En la foto número B, pues la cantidad de placa no es grande, pero ya se ve más placa y se ven pérdida de dientes, fracturas dentarias, raíces abandonadas, etc. Que en el siguiente caso, en la C, vemos como hay muchísima más placa entre los dientes, los pocos que quedan, porque en el maxilar superior casi no quedan, y tiene mucha placa en los espacios interdentarios y en los surcos gingivales. Y en la foto del D, que es placa número 3, sería el grado de cantidad de placa, y el paciente no tiene dientes arriba, porque lo que vemos que se asoman son dientes de resina de una prótesis completa, con lo cual estos pacientes van a tener muchos problemas para masticar y son los que más mueren en las residencias. Bien, aquí vemos una boca sana y si no se hace radiografías no se va a ver, con lo cual no solamente consiste en explorar la boca de Bisú, sino también hay que hacer radiografías en una exploración completa de la boca, en la que vemos incluso dientes incluidos y algunas patologías de los maxilares, etcétera, ¿no? Entonces, la periodontitis avanzada, existen migraciones dentarias, diastemas, placa, sarro, y los problemas para masticar con dolor en los molares y pérdida de inserción. En esta ortopanto de aquí abajo vemos cómo donde hay dientes arriba faltan abajo, entonces la función masticatoria se ha perdido, y la pérdida de inserción es muy grande en la zona de los muelas que tienen lesiones de Furca, ha perdido mucho hueso,
Entonces esas piezas ya tienen movilidad y problemas de masticación pueden ser importantes. En esta diapositiva, ya en el siglo pasado, García y colaboradores del Harvard School Public Health demostraron en este trabajo, que es Periodontal Disease and Mortality for All Causes, en un grupo de voluntarios, un estudio longitudinal, ven cómo una de las formas de examinar los efectos generales de la enfermedad periodontal en la salud sistémica es considerar su efecto sobre el riesgo de mortalidad por cualquier causa. Entonces describen cómo hombres y mujeres con periodontitis entre 25 y 75 años tienen un 46% de aumento de riesgo de mortalidad por todas las causas. Han seguido a más de 804 sujetos durante 25 años, más de 25 años. Entonces, los sujetos con mayor profundidad media de sondaje, profundidad mayor de la bolsa periodontal, presentan un 74% mayor de riesgo de muerte, controlando todas las covariables relevantes. Y el riesgo de muerte aumenta en relación con el aumento de pérdida de hueso alveolar, y dicen que por cada 20% de incremento de pérdida de hueso alveolar, el riesgo de mortalidad es del 51%. Entonces, la calidad de vida influye en la higiene bucal y repercute en la mortalidad. Bien, este resumen en el que pongo aquí a la izquierda el resumen del índice de mi libro, vemos cómo señalábamos los capítulos de bacteriemias diarias, de inflamación sistémica y de subversión inmune, entre los factores genéticos, ambientales, etcétera, medicamentos, disbiosis microbiana, etcétera, tal. Todo esto que hemos ido explicando en la fase general, y luego aquí señalamos las 14 enfermedades que describiremos en otras presentaciones futuras, después de haber dejado claro todos estos factores. Entonces, comparando esto en el artículo que salió después de la publicación de mi libro, de Capila, en el 2021, vemos cómo señala aquí los 3 factores. Está representado estos 3 capítulos. Arriba pone inflamación sistémica, después las bacteriemias, que había que señalar también viremias y el microbioma, y la subversión inmune, que pone Disturbance of Immune Systems. Bien, entonces señala aquí la muela en el centro con mucha inflamación, una bolsa periodontal con mucha placa y sarro, y entonces la respuesta del microbioma, hay disbiosis en el microbioma bucal que va a afectar por deglución al tubo digestivo, y las respuestas celulares pues van a llegar células inmunocompetentes y se van a alterar también los factores genéticos, la susceptibilidad del tejido del huésped y los ambientes, como puede ser el fumado, la dieta y el estrés y muchas otras cosas, las medicinas que decíamos antes, etcétera, ¿no? Y señala aquí pues que la arteriosclerosis, enfermedades respiratorias, enfermedades articulares, enfermedades del sistema nervioso central, los cánceres, problemas de embarazo en las mujeres con niños de bajo peso, como decíamos antes, y partos prematuros, la diabetes del páncreas, la afectación del hígado, etcétera, ¿no? Bien, en este artículo de Shiver Goel, en 2016, ya se señalaban las 5 vías de propagación que he puesto aquí a la izquierda, lo que ya escribió mi padre Arias Blanco. En 1960 presentaba 5 vías de propagación, señalaba la vía sanguínea, es decir, del sistema circulatorio, con bacteriemias, y señalaba cómo el epitelio ulcerado de la encía podía medir alrededor de 8.000 milímetros cúbicos, que decía que es como la palma de la mano, algún investigador que él cita, ¿no? Entonces, el tracto respiratorio, pueden pasar los gérmenes bucales por aspiración, al tracto digestivo por deglución, y señalaba aquí como en el tracto digestivo podía señalar también el buco gastrointestinal, el buco enterohepático,
con infecciones a través del colédoco, el buco entero pancreático a través de los conductos de Weston y Santorini, citaba mi padre, y la vía renal, que me gustaría comentar con algunos digestólogos y nefrólogos, etc. Y luego la propagación directa de celulitis, que este autor del 2016 no cita, pero aquí he señalado en verde la bacteriemia, la aspiración, la deglución, la vía enterorrenal y el tracto olfativo, que se ha puesto de moda también en el COVID, como podría llegar directamente a través del tracto olfativo al cerebro, los gérmenes bucales y los virus que están en la boca también. En este trabajo del 2021 de Sergi, que es muy interesante, habla de la enfermedad periodontal, lo bueno, lo malo y lo desconocido. Entonces, habla de la cantidad de productos que se están estudiando últimamente. Señalamos en verde que el mantenimiento de la salud periodontal, el tratamiento de la enfermedad existente y la aplicación de probióticos orales, etcétera, puede ser mecanismos de tratamientos nuevos que están saliendo en las últimas décadas. Y como pues se destaca aún más la importancia de la cavidad bucal en la salud sistémica. Entonces, en este trabajo interesantísimo, vemos en esta gráfica como a la izquierda vemos la salud periodontal, hay homeostasis de los gérmenes, hay homeostasis de las células inflamatorias, el salud de los tejidos es la encía, no hay inflamación ni hay destrucción de hueso, y por tanto todos los sistemas generales, tanto el digestivo como el cardiovascular, como las articulaciones y el sistema nervioso central, están sanos. Mientras que si vamos a la parte derecha, como vemos en la imagen, que influyen desde el cortisol, señalan arriba, si puede tener el paciente estrés, etc., cómo influyen los gérmenes bucales, que hay que tener además en cuenta el viroma, los virus, que se ha empezado a investigar bastante después que todos los gérmenes. Entonces, la aberrante inflamación local y respuesta inmune aberrante, con un envejecimiento y apoptosis de las células, etc., y como todos los factores del organismo, como son enfermedades crónicas, como enfermedades del tubo digestivo, inflamaciones intestinales, arteriosclerosis y enfermedad cardiovascular, artritis reumatoide y algunas enfermedades autoinmunes, y las enfermedades del sistema nervioso central, como veremos, de pérdida de conciencia, en demencias, etcétera, no solo el Alzheimer, sino otras muchas enfermedades, como factores psicológicos como el estrés y tal cual, pues pueden alterar, y la dieta también es importante. Entonces señalamos aquí a la izquierda la importancia del irrigador bucal. Yo suelo comentar que Isabel la Católica, digo a veces a mis pacientes, no tenían ducha, no tenían agua corriente, no tenían desodorante ni champú, y entonces la higiene era un poco deficiente. Entonces, desde entonces a ahora hemos mejorado muchísimo en la higiene bucal, pero en la higiene corporal, pero en la higiene bucal no se ha mejorado tanto. Entonces hay poca gente que utilice esta ducha, que es un elemento importantísimo. Después de cepillarnos muy bien con un cepillo eléctrico, pasamos el irrigador y siguen saliendo restos de placa bacteriana, etc., ¿no? Con lo cual esto es importante comprender. Entonces, este monstruo, Hagengis halis, muy conocido, tengo muchísimos trabajos de él, que es un microbiólogo, inmunólogo de una universidad conocida, y tiene un PEN Edu, que es un blog también importante de un grupo de estudios muy importante. Y en el 2020 publica este artículo sobre la importancia de entender la enfermedad periodontal, la patogénesis de la enfermedad periodontal, y la modulación de los tejidos,
La terapia de modulación de los tejidos es bastante novedoso de las últimas décadas, desde luego del siglo XXI. Y entonces todos los avances que ha habido en el microbioma disbiótico, en la inflamación disregulada, como decíamos en la primera diapositiva, pues no solo los gérmenes, sino también las respuestas inmunológicas. Dice que la inflamación no solo es una consecuencia de la disbiosis, sino que a través de la disfunción y el daño tisular de mediadores alimenta un mayor crecimiento de las comunidades de bacterias selectivamente disbióticas, inflamofílicas, que van a producir inflamación, generando así un bucle de retroalimentación autosostenido que perpetúa la enfermedad. Y entonces habla también, en verde señalamos, como las teorías complementarias de modulación del huésped para el tratamiento de la periodontitis se están empezando aunque siguen en vías de investigación. Entonces, en esta gráfica de este artículo señala los factores de riesgo, como la subversión inmune, las enfermedades sistémicas, el fumar, la edad, la disregulación inmune y la dieta. Entonces, todos estos factores, a través del germen que él también describió como el patógeno clave, el Porphyromonas gingivalis, que es uno de los patógenos claves, y cómo este círculo vicioso autosostenido pues va a producir la flora microbiótica, señalamos en la derecha, el ciclo, un círculo vicioso, que la microbiota y la inflamación destructiva de la periodontitis es lo que se va a producir la enfermedad sistémica. Bien, en este mismo artículo señala los fármacos que han ido descubriendo, pues desde antibióticos, pasando por inmunomoduladores como antagonistas del complemento, antagonistas del 1, todos los factores de resolución de la inflamación que descubre, ya señalamos, Serhan, también otro monstruo de estos de la investigación. Serhan es de Harvard, anestesista y bioquímico, y ha estudiado muchísimo todos los mediadores químicos. Describió en 1980 y algo las lipoxinas, después resolvinas, protectinas y maresinas, esto pasando por los bifosfonatos que señalamos aquí abajo. Bueno, entonces todas estas se muestran objetivos terapéuticos importantes, señalamos en verde aquí, las intervenciones potenciales, la mayoría de los cuales se encuentran actualmente en una terapia experimental. Bien, entonces esperemos que esta etapa experimental pase a ser ya de corriente aplicación en la clínica. Este artículo del 2022, de este mismo año, de Jadal Lam, pues presenta cómo la periodontitis grave puede conducir a la pérdida de dientes. La enfermedad tiene una patogenia compleja, con una interacción entre factores genéticos, ambientales y del huésped. Y entonces el manejo eficaz consiste en el control de la placa, las intervenciones no quirúrgicas, junto con estrategias adyuvantes para controlar la inflamación y romper las biopelículas subgingivales de patógenas. Y entonces, pues aquí señalan la señalización microbiana, la ingeniería de los tejidos y la orientación molecular de las sustancias inflamatorias del huésped. Todas estas terapias que están en modo experimental, pero que poco a poco irán mejorando, ¿no? Con lo cual, en este último artículo de Haberg, suecos, es muy interesante. Habla de la salud bucal, cómo va a repercutir las enfermedades del hígado y esta asociación bidireccional. Entonces el eje boca-intestino-hígado es importante y los tratamientos periodontales locales pueden generar efectos hepáticos beneficiosos. Entonces las lesiones que se van a producir en la boca, que son importantes de observar, habla de lesiones ulcerosas, y una úlcera mayor recurrente pues es importante
diagnosticarlo y mandar al inmunólogo, lo que sea, y como lesiones en la boca con radiografía se puede determinar la pérdida de ósea, la pérdida de desintegración con destrucción ósea y los focos periapicales que sin radiografía no se pueden determinar. Entonces, tanto los focos periapicales como los focos periodontales, señalamos aquí abajo en la pieza anatómica post-mortem un foco en el ápice de un molar. Entonces, en este artículo, que es el último que señalamos, vemos cómo la saliva, lo que decíamos al principio, la saliva se puede tragar 1,5 litros de saliva al día con 10 elevado a 8 y 10 elevado a 12 bacterias. Entonces, estas bacterias tragadas en el tubo digestivo van a producir disbiosis intestinal con aumento de la permeabilidad. Entonces, los gérmenes van a poder pasar al interior del tejido y translocación bacteriana con gérmenes que vienen de la boca y pasan al digestivo, y del digestivo pueden pasar por endotoxemias al hígado también, y cómo se afectan las 4 enfermedades como esteatosis, esteatohepatitis, fibrosis, cirrosis y la descompensación, cáncer. Entonces, todo esto influye en la inflamación sistémica en las bacteriemias a través del sistema circulatorio, a través del sistema digestivo por deglución, también a través del sistema pulmonar respiratorio por aspiración, y como señalaban también la superficie del epitelio ulcerado, que es como la palma de la mano, y la cantidad de gérmenes, como decían mi padre, que se puede llegar a tragar medio litro de pus al año. Bien, estas imágenes señalamos cómo en la historia de la medicina ha habido una gran incomprensión de la boca, y entonces en un libro de medicina, Normalidad y Medicina, que ya les hemos señalado en otras presentaciones, vemos como decían que excepto por la presencia de periodontitis los pacientes son clínicamente sanos. Esto no se puede decir. Y los médicos al pasar por la boca decían boca sucia, faltan piezas, que no es un diagnóstico médico, sino que lo puede saber hasta eso, boca sucia, faltan piezas, lo puede saber cualquier persona que mire bien la boca, ¿no? Entonces, a partir del siglo XXI, como dicen que por el COVID mueren más los que tienen problemas para masticar por periodontitis de larga duración con bacterias diarias y pérdida de dientes, pues eso vemos en estos ejemplos. La paciente de abajo a la izquierda es una paciente de 40 y pocos años con pánico al dentista, que fumaba mucho, pero fíjense que los sacamuelas le habían dejado prácticamente desdentada. Entonces, bueno, pues requirió un tratamiento de implantes, pero que la pérdida de inserción en esta muela que hemos extraído, y señalamos la radiografía, como esa pieza estaba completamente extruida, no masticaba porque no tenía piezas antagonistas, y como lo caprichoso de la enfermedad periodontal es que ha destruido completamente el soporte de la raíz distal y hay sarro hasta en el ápice, y en cambio la raíz mesial está sujeta por ligamento periodontal. Se ha formado un quiste entre las dos raíces, y esa pieza, claro, puede producir cualquier septicemia en un paciente que se le haga un tratamiento oncológico sin haber hecho una radiografía de boca, ¿no? Como veremos luego cuando hablemos de la oncología. Los pacientes desdentados pues son importantes. Entonces, pondríamos como colofón que la higiene bucal para el siglo XXI es importantísimo de aplicar. Entonces, un cepillo eléctrico limpia más, no solo adelante y atrás, sino también tiene un tercer mecanismo pulsor que entra en las superficies entre la superficie de la encía y el diente, el surco gingival o la bolsa, y entonces complemento con el irrigador bucal, que por una ducha a presión intermitente
pues va a limpiar el surco y los espacios interdentales. Luego es importante el raspador de la lengua, y señalamos cómo la higiene interdental se puede utilizar seda dental, palillo o cepillo interdental, pero en las raíces hay muchas veces concavidades que señalan estas flechas rojas, y entonces solo el cepillo va a limpiar, mientras que el palillo o la seda no pueden actuar. Vemos en la periodontitis cuando ya hay reabsorción y raíz expuesta, a diferencia de la gingivitis que solo afecta a la encía. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención.